Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Está el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. El gusto es mío. Muy buenos días, Belén. Y a todo el auditorio de Radio Televisión del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Espero tengan un excelente inicio de semana. Yo quiero ofrecer una disculpa por una digresión personal con la que quiero iniciar el tema que voy a tocar el día de hoy. Hace muchos años, ya hace 30 años, más de 30 años, durante varios años viví en París como estudiante. Estuve viviendo como un estudiante legal, con visa de estudiante en Francia. Y durante el tiempo que estuve ahí, viví muy de cerca el racismo en dichos y acciones, a veces directamente en contra mía, frecuentemente, a veces en contra de mis amigos y compañeros universitarios, sobre todo aquellos compañeros que eran de países árabes o de países africanos. El racismo en Francia y en Europa, y quiero decirlo, después de 30 años este racismo se ha incrementado, ha tenido ya acciones más directas que hacen más peligroso inclusive la convivencia social en esos países. Este racismo es parte de la sociedad, no son brotes aislados que de repente recuerden que hay por ahí personas de otro color o de otras condiciones que viven, como ellos le llaman, de clandestinos, que viven sin papeles. No, el racismo es parte integral de la sociedad, es una parte de, quiero decirlo así, inclusive de su propia vida. Normalmente te encontrabas taxistas en restaurantes. De hecho, todavía recientemente se ven estas acciones de meseros franceses, meseros alemanes, que frente a una pareja o una familia de personas de otro color, de otro país, les hacen esperar, les dan mesas pegadas al baño. Hay una gran cantidad de acciones racistas que son constantes, que hacen sentir al ser humano, al otro, diferente a quienes habitan en ese lugar. Yo siempre pensé que estos lugares donde hay muchísimas culturas son lugares muy ricos, y me llamaba la atención por qué no eran aprovechados al máximo. En esos lugares uno puede aprender 3, 4, 5, 6 idiomas simplemente con salir a un parque y sentarse con otra persona a platicar. Nosotros teníamos interminables charlas sobre sistemas hídricos en Angola, por ejemplo, o sobre producciones agrícolas en Vietnam. Puede uno platicar absolutamente de lo que sea y aprovechar esa riqueza justamente para su propia riqueza personal. Nunca me pareció en todos esos años que las diferentes culturas conviviendo en un mismo espacio fueran un problema, sino todo lo contrario. El problema se convierte por los que habitan en esas sociedades por un principio de superioridad. Y es que a pesar de milenios de civilización, la humanidad no nos ha podido cambiar como ser humanos en nuestra relación con el otro. Esto ha significado una de las peores derrotas para la humanidad y también para la religión, porque normalmente como seres humanos buscamos el encuentro con el otro, y como religión, la mayoría de las religiones buscan la universalidad del ser humano. Los seres humanos hemos tenido 3 opciones frente al otro ser humano. Normalmente hemos favorecido la primera, que es la guerra. Estas 3 opciones son la guerra,
levantar muros o establecer contactos o intercambios con el ser humano que nos toca cruzarnos en nuestro camino. Normalmente la guerra es motivada por el odio, y el odio por lo general tiene principios irracionales. No hay forma de que se busque qué es lo que provoca el odio, si no es la irracionalidad. Y la irracionalidad la podemos poner muy junto a la ignorancia. Levantar muros también es una parte de decir el otro a mí no me importa, mi espacio es este y ahí va mi muro para que no me moleste. Y establecer contacto es lo que más trabajo nos ha costado con respecto al otro. Normalmente es el rechazo antes de preguntar por el otro, simple y sencillamente cómo se encuentra, cómo le va, qué es lo que está pasando con él. El racismo se convirtió en una forma de cultura, en una forma cultural de rechazo al otro, y le da un sentido a la vida de quien se siente superior. En otras palabras, esta forma cultural es un principio de superioridad, y esa superioridad te lleva a considerar al otro como un criminal. De ahí a que el migrante siempre sea equiparado a un criminal, a alguien que viene a hacer el mal, a alguien que viene a robar, a alguien que viene a matar, cosa que por lo demás no se comprueba ni se podría justificar. Estas son una fórmula para justificar el racismo, fórmula para justificar el odio y fórmula para justificar simple y sencillamente la mezquindad, como es el caso de Guadalajara. En Guadalajara este principio de superioridad, de aparente superioridad, está basado en la mezquindad y en la ignorancia. Guadalajara es una ciudad, yo lo he dicho varias veces en este espacio, muy poco amable, muy poco hospitalaria, muy poco vivible, y eso lo prueba la cantidad de asesinatos, feminicidios, desaparecidos, agresiones que todos los días se cometen en ese espacio urbano. La mezquindad y la ignorancia privan en una sociedad como Guadalajara. Guadalajara es una sociedad que se conoce de la calzada para allá, es uno de sus dichos favoritos. ¿Por qué? Porque en Guadalajara se prefiere que la gente esté separada, que la gente se sepa diferenciar, y esa diferenciación también la tienen varias escuelas particulares que han surgido como hongos, y hay otras más clásicas en Guadalajara, pero estas escuelas particulares son selectivas, son promotoras del racismo y de su hermano, el clasismo. Son escuelas particulares en donde le piden papeles a las personas y les revisan inclusive o sobre todo su religión. En Guadalajara también han crecido estos grandes cotos amurallados en donde la servidumbre es sometido, y ahí no sé qué hace derechos humanos, es sometido a tratos humillantes todos los días, y pueden pasar ahorita a las 6, 7 de la mañana para que vean las colas de los trabajadores entrando a esos cotos con sus credenciales, con sus huellas, son completamente fichados para ingresar a esos cotos, simplemente pues porque son de otro color o de otra forma o de otra condición social. Guadalajara tiene grandes edificios habitados, gran paradoja también, por familias de barrios narcotraficantes. Esto, concluyo con esto, por supuesto, es ignorancia y es mezquindad. Y la ignorancia y la mezquindad se pueden erradicar con educación, pero no la educación que promueve el emprendurismo, la superioridad sobre el otro, sino una educación humanística, una educación como la que hemos perdido, que es la educación cívica, una educación también para la paz y una educación social basada precisamente en una divisa cristiana, simple y sencillamente que se refiere al amor de unos por los otros. Vernos en el prójimo como a nosotros mismos evitaría en buena medida estos vergonzosos actos de racismo que ahora pululan en las redes sociales, en donde sencillamente las palabras que ahí se dicen, todo el odio que se vierte a seres humanos que están luchando por su vida y la de sus familias, pues sencillamente nos habla de esa derrota a la que me refería de la humanidad, y esa derrota también para la religión por este odio irracional que buena parte de la población en Guadalajara todavía sigue profesando.
regresando. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, muchas gracias. Pues sí, desafortunadamente son algunos de las conductas comunes en la sociedad tapatía y que, bueno, pues cada que desafortunadamente puede, aún quienes viven en la clase media o clase media baja, también acuden a este tipo de comportamientos. Muchas gracias, un placer escucharlo. Al contrario, ganador. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está una reflexión acerca del comportamiento hostil de la sociedad tapatía.